Ahora fíjense lo que va a decir este presentador de este programa, que hicieron un análisis precisamente de todo esto en España. Fíjense lo que va a decir relacionado con otros países de Europa y de otros lugares, ¿no? En Canadá incluso dice también, lo ponen como ejemplo de ver cómo otros países tienen no protegida la industria eléctrica de su país porque es mayoritariamente pública, es de control público. ¿Y por qué es importante esto, no? Como estamos viendo ahora con la reforma eléctrica en México. Debe de ser de una cuestión prioritaria de Estado. Bueno, ya no les voy a contar más, vamos a ver lo que dice. Y vean los ejemplos. El 85% de la EDF, Electricité de France, es propiedad pública. En Suecia, la multinacional Vattenfall es de titularidad estatal, mientras que en Canadá muchas provincias cuentan con una gestión municipal de la energía, como por ejemplo Quebec, donde la energía es muy barata. En ciudades como Hamburgo, en Alemania, la ciudadanía organizada consiguió, a través de un referéndum popular, remunicipalizar la red eléctrica previamente privatizada, con el objetivo de que respondiera a las necesidades de sus habitantes y no a los intereses de una gran empresa. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en nuestro país? Pues básicamente que estamos en manos de gobernantes que han sabido combinar lo peor de los sistemas de libre mercado, el poder en manos de una minoría de propietarios, el resultado, la liberal burocracia que nos gobierna. Mediocres que tienen la administración pública en sus manos y que la subordinan a los intereses de grandes propietarios como eléctricas o bancos, que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo y las ideas de los demás. Está claro que en España hay un problema de pobreza energética, cientos de miles de familias a los que han cortado la luz. Si fuerais asesores del gobierno, ¿qué medidas le propondríais para asegurar que la gente pueda tener calefacción y luz en su casa? Empiezo contigo, Manolo. Pasar todo el sector eléctrico, que es estratégico y vital, no solamente para la economía, sino también para la vida de las personas, a disposición de las personas, es decir, pasarlo al control público absoluto. ¿Ya vieron? Pasarlo al control público absoluto. Y van a ver más adelante en el video cómo incluso dicen expropiarlo. Menciona la palabra expropiarlo, que no es lo que el presidente está proponiendo en la reforma eléctrica, hay que decirlo. Pero sí lo dicen porque es muy importante que no esté algo tan estratégico, lo van a ver más adelante en el video, lo que ellos mencionan, en manos privadas y de un oligopolio. Vamos a escucharlo. Hay que hablar de el superenriquecimiento de una minoría que, agrupada en forma de un oligopolio, efectivamente controla un sector estratégico. Bueno, para nosotros una política energética sensata, no disparatada como está siendo favorecer los intereses de las grandes eléctricas que están aumentando la factura de la luz. Bueno, hay una cosa que habría que hacer de inmediato y es decretar para que por Real Decreto se prohibiera taxativamente cortarle el suministro eléctrico a familias que tienen que estar en estos momentos eligiendo entre si calientan la sopa o encienden la estufa. Eso de inmediato. El señor Aznar, que es el que se inventó el supuesto déficit tarifario, el señor Zapatero, que no supo atajarlo, el señor Rajoy, establecieron este sistema de garantizar el beneficio neto de las empresas hidroeléctricas. A partir de ahí, el despropósito ha llegado hasta tal punto en el que la recesión económica y social encima coincide con esa subida de un bien básico como es el de la electricidad. Yo creo que, en primer lugar, es importante garantizar, pasar de asumir que la electricidad es un servicio básico a que es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental, cuando se conculca, lo que se está incurriendo es una violación flagrante de los derechos humanos. Que en pleno siglo XXI se siga permitiendo que haya gente que vea mermada su calidad de vida en sus casas, precisamente porque las grandes eléctricas quieren seguir acumulando pingües beneficios, hay que recordar 3.600 millones de euros este año, es una barbaridad que no se puede permitir. Creemos que además, básicamente lo que hay que hacer es cambiar de modelo energético. Habría que empezar por saber las eléctricas en ese momento que han internalizado en sus costes y en su proceso productivo. La hidroeléctrica, que yo sepa, todavía no han compensado el espacio invadido por pantanos, la gente que han sacado de su casa incluso a golpe de bayoneta. Todo eso no está internalizado. Ha sido energía, originariamente en el régimen franquista, que se la pusieron gratuita. Y a partir de ahí, si quisiéramos de verdad empezar a resolver el problema, lo primero que tendríamos que hacer es ser honestos. Lo segundo, transparentes. Lo tercero, claros. Y lo último,
tendría que ser que ningún sector estratégico del sector energético estuviera en manos de los mercados. Porque los mercados... Ningún sector estratégico debería de estar en manos de los mercados. Lo que nos han demostrado claramente es para quién trabaja. El reconocimiento, digamos, del déficit tarifario es una manera más de proteger a las grandes compañías, al oligopolio, como desde 1997 empezó a proteger ya el gobierno de Aznar con los llamados costes de transición a la competencia. ¿Qué ha cambiado para que hace unos años España estuviese en la cuota media-baja de la Unión Europea en cuanto a precio de la luz y ahora seamos el tercer país de la Unión Europea con el precio más elevado de la electricidad? A que desde el año 2005 al año 2012 la tarifa de la luz de cualquier vecino, de cualquier hijo de vecino, haya subido casi un 70%. Teóricamente vivimos en un mercado libre. Ese mercado libre no es cierto, está absolutamente intervenido y monopolizado por un oligopolio. Luego, todos los beneficios, desde que existe ese oligopolio que se han producido, son beneficios absolutamente ilegítimos. Lo que hay que hacer es precisamente auditar cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido los gastos reales. Por cierto, todos los diputados del Partido Popular votaron en contra de una auditoría del sector eléctrico. Todos los diputados del Partido Popular, que sería el equivalente al PAN, votaron en contra de una auditoría a toda esta cuestión eléctrica que se hizo, de las concesiones que se dieron en España, que sería lo mismo que hacen aquí el PAN y el PRI, porque hay intereses, se vieron beneficiados obviamente, y hay corrupción en todo ese proceso. Tienen que ocultar mucho. Quienes olvidaron pedir más de 3.400 millones de euros que se dieron de más a las eléctricas, que sin embargo no han retornado a la sociedad. Pero hay algo que la gente yo creo que no comprende. El artículo 128 de la Constitución española que dice, mire usted, ante una situación en la que tenga que primar el interés general, y que mayor interés general que la gente no se muera de frío en su casa en invierno, somos uno de esos países de la Unión Europea que no prohíbe que se corte la luz a los ciudadanos. Hay 14 países de la Unión Europea que tampoco son bolcheviques, que dicen no, está prohibido cortarle a alguien la calefacción o la luz. Plantea que ante situaciones de oligopolio el Estado podrá intervenir. ¿Qué mayor situación de oligopolio que las de estas empresas? Además vemos que estas empresas tienen en sus consejos de administración a ministros y expresidentes, y que además han podido financiar su expansión exterior, en particular América Latina, obteniendo grandes beneficios gracias al apoyo del Estado. Que eso quiere decir que los ciudadanos han pagado con su dinerito que estas empresas se expandan en América Latina y tienen grandes beneficios. ¿Cuál? ¿Ya vieron? Los españoles han pagado que estas empresas se vengan a invadir Latinoamérica y a hacer sus negocios, sacando los recursos, exprimiendo al pueblo de los países latinoamericanos, entre ellos México, estableciéndose en toda la región como oligopolios para ganar la energía, para dominar completamente la energía y hacer lo que ya hacen en España, también hacerlo aquí. Es el argumento para que se puede poner encima de la mesa para decir, perdone usted, soy el Estado y le voy a intervenir. Porque es usted una empresa energética y porque la Constitución me habilita para ello, y yo no voy a discutir con usted el precio de la luz. Es que yo soy el gobierno y no discuto con usted el precio de la luz, se lo fijo yo. Y es que estamos hablando de la luz y la calefacción de la gente. Es decir, si además hay un consenso social en el que ni la derecha habla bien de las eléctricas, pues vamos a por ellos en serio y vamos a asumir el control público de eso. Pero es que a veces incluso por la derecha ver a un ministro de mi país arrodillado ante una empresa privada no me gusta. O sea, porque por mucho que sea de derechas es el ministro de mi país, y me gustaba ver a un ministro de mi país diciendo no. Es decir, yo tengo una responsabilidad pública con los ciudadanos. Los comedores populares y Cruz Roja no está pudiendo llevar alimentos a su casa que necesiten ser cocidos porque no tienen acceso ni a gas ni a la electricidad. Lo cierto es que la pobreza energética cada vez es mayor, que el déficit tarifario es sobre beneficios del gran oligopolio eléctrico en este país. ¿Por qué no se intervienen al oligopolio? Bueno, quizá deberíamos consultar cuál es la nómina de Endesa y cuál es la nómina de, por ejemplo, Gas Natural. De los consejeros. El actual gobierno, como pretendió el otro, es beneficiar a las 5 grandes compañías que forman Endesa. Son el oligopolio energético en España y su relación con los políticos es directa. Políticos que dejan la administración pública y pasan a los consejos de administración de estas empresas. Tenemos 2 expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González.
Tenemos exministros muy conocidos, Pedro Solbes, Elena Salgado. Ese déficit tarifario ilegítimo, porque es un montaje que evidentemente le regalaron a las empresas, ¿y quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar las empresas? ¿Por qué no las pagan las empresas? Se nos van a volver a intentar cargar a los ciudadanos y a las ciudadanas, al consumidor, al pensionista, al jubilado, al que no puede encender la estufa, como se decía. Y a partir de ahí, como no quiere hacer el 128 de la Constitución, porque han decidido que lo importante eran los ciudadanos y no la cuenta de resultados de la empresa, como no quiere hacer eso, porque sigue al lado de que el oligopolio energético, pues evidentemente no lo va a hacer y la luz subirá en marzo otra vez. Y aunque han hecho bajadas tácticas, que es verdad que las han hecho, mira el cómputo general y dime si no por qué Endesa e Iberdrola han pasado a ser la segunda y la tercera en el ranking europeo en cuanto a beneficios. Porque no ha habido ningún país de desarrollo de un sector energético y eléctrico que no haya habido inversión pública. En todos los países. Y sigue habiendo. De ahí que desde hace 3 años la política energética está al dictado de las grandes eléctricas. Y para botón de muestra, los datos. No hay más que ver que en esta campaña mediática de todos estos días de diciembre de Endesa y de Iberdrola resulta que de la factura de la luz, las renovables suponen tan solo el 17% de la factura de la luz. Con una subida de la factura de luz del 70% en estos últimos años, es imposible que sean las causantes del déficit de tarifa. Es importante hacer una apuesta por un modelo donde la titularidad sea pública. Debemos alejar un derecho fundamental como es el derecho de la energía del espacio especulativo del mercado. Debemos arrojar luz, sacar por la ventana la opacidad y las charlatanerías que intentan justificar un déficit de tarifa que es ilegítimo. La nacionalización del sector energético y del sector eléctrico. A partir de ahí recuperar para el control público. Pero a ver, ya lo dijo, la nacionalización completa del sector eléctrico. Aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Vamos a dejar que termine y luego comentamos algunas. Insisto, hay que tomar una medida directa ya, que es impedir que nadie pase frío o tenga la pobreza energética. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que acabar con los 750 millones anuales con los que el Estado ayuda a las empresas en concepto de interrumpibilidad, que está ahí tapado. Eso sí que son costes. Y va a ir a más, pero la solución, si hablamos más estratégicamente, que el sector pase a manos públicas y fundamentalmente la energía distribuida. Y creo que se puede llegar al 100%. Existe tecnología. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los 6. Bueno, como pudieron ver, es aplastante. Los argumentos son aplastantes, las similitudes son increíblemente sospechosas. Las empresas son las mismas, son las empresas que nos mandaron de allá, que están pagando a los españoles, que se han endeudado también allá para mantener a estos oligopolios de Endesa, de Iberdrola, que están medrando sobre un derecho básico, digamos, un derecho humano básico, que es la energía, sobre todo la energía eléctrica, que ya está considerado así y que hace la diferencia entre que una gente sobreviva o que la gente muera. Sobre todo, por ejemplo, en casos en donde en España hace mucho frío y la gente se puede morir por falta de calefacción u otro tipo de casos como los que estaban mencionando, en donde la gente tiene que decidir entre si cocina o sobrevive de alguna otra forma, entre si utiliza la energía para una cosa o para otra, porque los costos son tan altos, 70% más. Es increíble, es una cosa espantosa, y aquí se ven los argumentos de una manera clara. La oposición se queda completamente sin argumentos. Aquí vemos en el video que estamos poniendo en el fondo la comparecencia del licenciado Bartlett, precisamente ante la Cámara, el Congreso, para poder defender la reforma eléctrica y su aplicación, la importancia que es regresar a tener el control en manos públicas de algo que es un derecho humano básico. Hubo ataques ahí de la oposición ridículos, no criticando las bases del dictamen o de la propuesta de ley, de la reforma que se pretende, sino yéndose por las ramas en cuestiones personales y sobre críticas que no vienen al caso y que no tienen ningún sentido. No pudieron tocar, no quisieron tocar el tema, no quisieron analizarlo, no quisieron discutirlo, debatir como se debe en cuestión de lo que es importante de tener una reforma que garantice que todos tengamos el servicio de energía barato
y garantizado para toda la población. Entonces, en fin, digo, espero que con este video quede claro, para todos nos queda muy claro, pero para los que no, pues véanlo, vean el testimonio de los españoles, es contundente, realmente esto le da al traste completamente a la oposición, ya no tienen argumentos, se quedan sin ellos, deberían de mejor unirse, votar a favor de la reforma eléctrica para que verdaderamente tengamos otra vez el control de algo básico, de un derecho humano básico, de uno de las cuestiones que han servido para México, para su desarrollo en todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX, sobre todo desde los años 40 hasta 1970, en el caso de la industria petrolera, y desde los años 60 en que se nacionalizó la industria eléctrica en adelante, donde podemos decir que se garantizó la distribución de la energía eléctrica a todas las regiones del país y que si no se hubiera logrado esto, si no se hubiera nacionalizado la industria eléctrica, porque para los oligopolios, para las grandes empresas privadas, pues no es negocio llevar la energía eléctrica, así como no lo es el internet, a todas y cada una de las regiones del país. No, no lo es. Para ellos no lo es, ellos no lo ven como un negocio, pero además han estado medrando y han estado viviendo a costa de nosotros, igual que en España, a costa de los mexicanos, en España a costa de los españoles, de sus impuestos y cobrando mucho más. Ahí ya están discutiendo el hecho de un artículo en la Constitución de España en donde pueden el Estado intervenir y evitar los incrementos en el costo, porque en realidad el gobierno es el que debe de fijarlos, no las empresas. Pero en fin, esto es todo por ahora, amigos. Se los dejo para que lo consulten, para que lo analicen, para que lo muestren. A los que todavía no crean en que esta reforma eléctrica es fundamental, es muy importante para garantizar nuestra autosuficiencia y para continuar con el desarrollo del país sobre bases sólidas de soberanía y evitar precisamente la pérdida de la soberanía. En fin, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Bye bye.